El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Esperamos que tu vida se encuentre en armonía con la palabra de Dios, que tú seas prosperado y que puedas recibir de Dios para que tu vida pueda crecer. Siempre reiteramos lo que te fundamenta como creyente es la doctrina de la fe. Eso es lo que nos cimenta la doctrina, la palabra. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que vamos al estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos como título: En Cristo. ¿Somos el Israel? ¿Somos ese Israel espiritual? Carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. El apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire que todo lo que tiene que ver con el creyente descansa en la palabra en Cristo. Descansa en la divinidad de Jesús. No en Jesús, sino en Cristo, en el Dios hecho carne. Debemos clamar en su nombre, Jesús, porque Jesús es el ser humano que fue Dios hecho carne. Vuelvo y te digo, no fue engendrado, como un día alguien dijo, sino concebido, porque cuando uno engendra da la vida. Y el Señor fue concebido. Entonces, en ese nombre se han destruido principados, se han destruido potestades, se han destruido huestes de maldad. Y todo esto lo ha hecho el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso cuando tú invocas ese nombre hay poder. Cuando tú declaras ese nombre hay poder. Cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret hay poder. No resiste Satanás, no resiste la enfermedad, no resiste nada. Ese nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. En Cristo somos, una pregunta, Israel. Se ha abierto un gran debate por muchos creyentes. Aún algunos apuntan que la salvación tiene que ver con el apoyar o no apoyar a Israel. Mi objetivo no es aclarar. Mi objetivo es que tú entiendas que en Cristo recibes la bendición de Dios que te abre la puerta para la bendición. Sin duda, Efesios es la carta de la iglesia. Es la carta de la iglesia. Pero en Cristo tú recibes esa bendición que el Padre ha pronunciado cuando viene la multiplicación y la fructificación. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 30. Leámoslo de la Biblia amplificada. ¿Qué diremos entonces?
que los gentiles que no siguieron la justicia, recuerda que la justicia es la salvación, es tener una relación correcta con Dios, la han alcanzado por la fe. O sea, la fe hace que la justicia de Dios impute todo pecado. La fe hace que se produzca en usted y en mí una relación correcta para con Dios. Eso es la justicia. Sigamos leyendo el 31. Mientras que Israel, aunque siempre persiguió una ley, o sea, querían ellos asegurar la justicia, la forma correcta para entrar en relación con Dios, la posición correcta, en realidad no lo logró cumpliendo la ley. Versículo 32. ¿Por qué motivo? Porque no la persiguieron o no la alcanzaron por la fe, confiando en el mérito de sus obras, han tropezado en la piedra de tropiezo. En otras palabras, todo lo que tú hagas que no proceda de la fe, estás errado. Israel buscó méritos, guardar la ley, guardar los mandamientos, guardar las tradiciones que ellos hicieron acerca de la ley, guardar la tradición de la circuncisión y apegarse a todas las normas posibles, existentes, para poder tener una relación correcta con Dios. Y no les importaba causar daño, causar maldad al prójimo. No les importaba a ellos el propósito por el cual Dios los llama, que es evangelizar a los gentiles, porque ellos son los sacerdotes, y los sacerdotes cumplen el ejercicio de realizar las ofrendas por el pecado, de acercar al pueblo de Dios, a aquellos que no conocen, y traerlos a Dios. Israel no, de tal manera que Israel llegó a tal punto que a los gentiles les llamaron, les usaron el término de perros. O sea, gente que ellos miraban que estaban lejos de Dios y que no podían alcanzarlos porque no pertenecían a la nación de Israel. Viene Cristo y les anuncia el verdadero evangelio, les interpreta el propósito de la ley, les aclara cuál es la ley y les interpreta por qué a Abraham se le da la señal de circuncidarse y ellos no lo aceptaron. Es por ello que la Biblia dice, han tropezado con la piedra de tropiezo. Y es que muchos cristianos hoy tropiezan al igual que Israel en esa piedra. Cuando se dice que no podemos hacer algo para alcanzar la misericordia de Dios, cuando tú vas a hacer algo y primero debes decir es que primero voy a orar, primero voy a ayunar, primero voy a hacer esto, y confías en ello como si ello fuera la introducción a hacer las cosas. Y te equivocas, porque yo debo mirar la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, como mi vida personal de mantener la obra que Cristo ya hizo por mí. Así que hoy veremos lo que es estar en Cristo, que nos hace, en cierto modo, ser ese Israel espiritual, en cierto modo, que fue anunciado por los profetas y mencionado por el mismo Señor Jesucristo. No con una ley mosaica que guardar, no con la señal del pacto que se le dio a Abraham, sino con unas garantías mejores. Por eso yo te animo a que tú estés en Cristo. Somos declarados
en Cristo, descendientes de Abraham, y por ello venimos a conformar el Israel espiritual. Por eso quiero aclararte. Esta frase de Israel espiritual se usa quizás en dos conceptos principales, porque hay una doctrina que defiende la postura teológica, ahí sí viene la teología, y la enseñanza que promueve un Israel espiritual en el sentido de que la iglesia es el foco de las promesas proféticas de Dios para Israel. Y esto bíblicamente no es válido. De tal manera que ellos celebran las fiestas dadas a Israel, tocan el shofar, comienzan con su lenguaje del Eterno, de Yeshua y una serie de complementos que lo que hacen es ver y hacer y sentir a una persona ridícula. En Cristo se ha roto esa barrera. Pero da la Escritura a entender que el Israel natural, al rechazar a su Mesías, y el Mesías ser aceptado por los gentiles, ahora la iglesia se constituye en un Israel espiritual, se constituye en la descendencia de Abraham. La primera frase para hablar de Israel espiritual se hace referencia al cuerpo completo de creyentes cristianos en distinción al pueblo político racial de Israel. Y en segundo lugar, la frase del Israel espiritual se usa para sugerir conceptos relacionados con la teología del reemplazo, en que las promesas dirigidas a Israel ahora se le dan a la iglesia en su lugar. Y déjeme decirle que esta postura no es bien vista, aunque muchos estudiosos la han argumentado. Dice la Biblia en Gálatas 6:16, y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Se usa la frase el Israel de Dios. Ahora el apóstol Pablo usa muy frecuentemente esta frase para descartar las divisiones étnicas o nacionales de esta misma carta. Recordemos que la iglesia, las iglesias de Galacia, específicamente en la carta a los Gálatas, se defiende lo que es ser la libertad en Cristo. Llegaron los judíos judaizantes de aquella época, tomando a los gentiles y diciéndoles que para poder estar completamente en Cristo se debía adoptar la ley mosaica, las tradiciones y la circuncisión. Y el apóstol comienza a debatirles y a decirles no. Y hoy vuelvo y te digo no. Gálatas 3:26 muy claramente dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. O mira lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 5 y 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéremos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Mire que el apóstol Pablo tiene en mente a un grupo espiritual, no étnico. Sin embargo, él aclara muy bien cómo es el Israel étnico.
Pero estoy hablándote del Israel espiritual. Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, la gracia, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La descendencia que recibimos nosotros a través de Abraham. Porque en Cristo te alcanzan las promesas dadas a un hombre que en un tiempo de gracia Dios le llama. No en la dispensación de la gracia, porque recordemos que Abraham estuvo bajo la dispensación de la promesa. Y esa dispensación termina cuando Dios llama a Israel de Egipto al desierto. Y comienza Dios a darle leyes, ordenanzas, mandamientos, 613 leyes. Y ellos toman y observan la circuncisión. ¿Recuerda usted el episodio en el cual casi muere Moisés cuando iba nuevamente hacia Egipto por orden de Dios, después de que se le aparece Dios en la zarza? Y parece ser que va y Dios sale a su encuentro porque él no había circuncidado a sus hijos. E inmediatamente su esposa lo circuncida y muestra al ángel que hay un pacto de sangre con Israel. El apóstol Pedro usa la misma terminología, porque alguien podrá decir, no, tú te basas solo en Pablo y Pablo, no. Primera de Pedro 2:9 dice, mas a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto tiene una pequeña, como dijéramos, relación o referencia, o se usa la misma terminología que escribe Moisés en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el apóstol Pablo hizo lo mismo. También usó esta misma terminología usando el Antiguo Testamento en el Nuevo. Vámonos con Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Isaías 65:9 dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Isaías 65:9. Entremos en desarrollo. Vuelvo y te digo, la enseñanza que promueve un Israel espiritual, en el sentido de que la iglesia es el foco de las promesas proféticas de Dios para Israel, no es bíblico, no es válido, no tiene sustento. Pero, escucha lo que te voy a decir. En Cristo, la palabra del Evangelio es clara en decir que la posición del cristiano debe estar cimentada en Cristo. Muchos oyen la palabra y le tienen miedo al bautismo, porque ellos creen que el bautizarse los hace, como dijéramos, como garantes, los hace como responsables, les hace asumir algo. Y déjame decirte que lo que nos hace comprometernos es estar en Cristo. El bautismo es un paso de obediencia. Es un paso en el cual yo le digo a mi mente y al mundo exterior, así como desciendo a las aguas,
muero y queda sepultada mi naturaleza de pecado, cuando salga de ella resucito en vida nueva. Y resucito para vivir en Cristo, para andar en Él. Así que si no te has bautizado, yo te aconsejo que lo hagas. Mucha gente dice que no es necesario, pero es un requisito exterior que afianza a tu interior. Es algo exterior que afianza tu interior, que mueres, eres sepultado y resucitas con Cristo. Sigamos. La carta a los Efesios se divide en dos partes. De los capítulos 1 al 3, el apóstol habla de la historia del Evangelio. Hace aclaraciones, pinceladas, resúmenes. Uno de ellos lo estamos viendo de a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Él hace una abreviación de todo lo que condensa el Evangelio. Así que él le recuerda a sus lectores cómo Dios los salvó, cómo Dios los redimió, cómo adquirieron su naturaleza. Tú tienes una naturaleza de santidad, eres santo. No porque te vayan a canonizar o alguien haya dicho, no, porque Dios te saca del mundo de estar en una condición y te pone en una posición en Cristo. Ahora, el estar en Cristo tiene el propósito, Dios, en Efesios, de formar una comunidad multicultural que va a conformar la iglesia. ¿Tú quieres saber de la iglesia? Efesios. ¿Tú quieres saber qué Dios tiene para ti como iglesia, como cuerpo? Efesios. Luego la segunda mitad se enlaza, o sea, te estoy hablando de los capítulos 4, 5 y 6, los tres restantes, con un conector. Pues mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, el conector es yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, los capítulos 4 al 6 nos habla de cómo la obra de Cristo se te debe notar. Cómo la práctica de toda la doctrina condensada en el capítulo 1, 2 y 3 debe manifestarse. Lo narrado en la primera parte de la carta debe manifestarse, debe afectar a cada creyente en su vida personal, su familia, su vecindad, su comunidad, su país. Es por ello que desde el capítulo 1 y de los versículos 1 al 13 se hace una narrativa en forma de poema judío donde el apóstol alaba a Dios Padre por la obra efectuada en Cristo Jesús. Y esa alabanza es la introducción que hace Dios. O sea, el apóstol dice, mira, debemos dar honra, alabanza a Dios, porque bajo su bendición, la bendición de Dios, hace que la iglesia pueda ser fructífera y multiplicar. O sea, la base para tú poder ser fructífero y multiplicador está cuando recibes la bendición de Dios. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios da una palabra, deja tierra, deja costumbres, deja nación, deja una familia, deja una casa y sígueme. O sea, deja el mundo, tu forma de vivir, tu forma de comportarte. Ahora sígueme y mírame para que seas transformado. Y eso
dijo, y te bendeciré. Y vemos cómo Dios prospera a Abraham. Dios lo prospera. Ahora en Cristo Jesús, la iglesia comienza su avance. Cuando Dios declara su bendición sobre todos los creyentes, porque recordemos que de antes de la creación, dice la misma escritura, Dios había determinado bendecir a la familia del pacto. Somos creyentes de pacto. No que tengamos que efectuar un pacto, sino en el pacto que Dios da a Abraham entra la iglesia. En Abraham, donde ingresan los descendientes de la fe. Recuerda que Dios no hizo pacto con Abraham, siendo un Abraham descendiente de Sem, pero estando bajo una condición de gentil, viviendo en Ur. No, él debe salir de Ur a un lugar en el cual iba a seguir unas ordenanzas, una enseñanza que le haría ser diferente y dejaría de ver lo natural para concentrarse en lo espiritual. Y eso se llama fe. Fe es el conocimiento que tú adquieres de Dios y que sabes que Dios lo va a hacer y que tienes su afianza lo que vas a pedir y a orar en la palabra, por lo cual la descendencia de Abraham, a la cual te voy a hablar, es una descendencia de fe, no de la carne, ya que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2, 8. Abraham tuvo 8 hijos. Primero, el mayor, Ismael. Recuerda que Ismael, en Génesis 25:12, ahí está en pantalla, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. ¿Recuerdas que él, su fe flaqueó y dijo, bueno, es permitido por la ley que yo pueda tener como esposa cuando mi esposa es estéril a la concubina? La esposa se lo da y nace Ismael. Luego viene Isaac, su segundo hijo. Y dice la Biblia en Génesis 21:2 y 3. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Pero también Abraham tuvo 6 hijos con centura. Muere Sara y él toma como mujer a centura y con ella tuvo a Sinrán, Jotzán, Medán, Madián, Isbac. Génesis 25:1-2 y leamos la parte B del versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está. Los descendientes de Abraham y Centura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Centura, la cual le dio a luz a Sinrán. Ahí puede, si quiere usted, para su hijo. Jotzán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y dice el versículo 4, parte B. Todos estos fueron hijos de Centura. Pero recordemos que Dios le habla claro a Abraham y le dice que solo de Isaac vendría la simiente del Salvador. Y de ellos nacerían los descendientes de la fe. ¿Por qué se toma a Isaac? Porque el nacimiento de Isaac no fue por voluntad de Isaac,
no fue por voluntad de Abraham y de Sara. Sara era estéril, estaba vieja, había pasado las costumbres de las mujeres, no menstruaba, no ovulaba, pues no podía nacer un hijo. Así que viene la fe, porque es la simiente por la cual nace el Mesías en Isaac. Y Dios le dijo muy claramente a Abraham, Génesis 18:19, ¿qué dice la Biblia? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Recuerda que la fe, sí, la fe, no la razón, sino la fe, es la que te conduce a una relación correcta con Dios. La fe. Es que, hermano, resulta que en mi familia hay brujería. ¿Qué tiene que ver eso? En Cristo se rompe eso. Tú vienes a Él y se destruye todo argumento de las tinieblas. Eso no tiene valor. Tiene valor si tú eres como el Israel, que estando en el desierto, su mente y su corazón estaban en Egipto. Y lo peor, se engañaban a sí mismos, recreando en el desierto. Yo creo que vieron alguna alusión, una visión, algo, de que allá comían manjares y eran, mejor dicho, lo que ellos no eran. Así hay mucho creyente. Y eso hace que la incredulidad entre a su vida y anule las promesas de Dios. Entonces escuchan un mensaje que les dice, mira, hay sanidad interior. Y corren. Hay liberación de cadenas y ataduras que vienen de tu pasado. Y corren. Creen a ello cuando la palabra de Dios dice que en Cristo eres una nueva criatura. En Cristo eres nacido de nuevo. Si algo nace de nuevo, pues no puede venir ligado con lo viejo. Por eso Dios habla y hace la siguiente analogía entre los hijos de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob. Esaú nace primero, la carne. Recuerda que Abraham en su carne tuvo a Ismael, pues eso se reflejó en la familia de Isaac. Y el segundo, Jacob, el espiritual. Y venían en esa guerra hasta que prevaleció ¿quién? El espiritual. Porque el natural desechó las promesas de Dios. Y eso lo vamos a ver. Corramos, si no el tiempo no nos da. Dice Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Recuerda que cuando Dios pronuncia una bendición es porque viene multiplicación. Y eso es lo que Dios hace contigo. Versículo 17 y 18 de Génesis 22. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente, por cuanto obedeciste mi voz. Esa bendición de las simientes tiene que ver con la línea de nuestro Señor Jesucristo. Pero la descendencia tiene que ver con todos nosotros, los descendientes de la fe del patriarca Abraham. Los que nos identificamos con la fe somos descendencia de Abraham. ¿Para qué? Para conformar la iglesia. Dice la Biblia en el Salmo 139,
4, Biblia amplificada. Salmo 139, 4. Porque no hay palabra en mi lengua, aún sin pronunciar, que no, he aquí, oh Señor, tú la sepas toda. Dios sabe cuál es tu actitud. Hebreos 4:13, Biblia amplificada. Y no existe criatura que esté oculta a su vista, sino que todas las cosas están abiertas y expuestas, desnudas e indefensas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. Así que Dios ve que los hijos en la carne de Abraham no tenían fe. Eso lo mostró Ismael. ¿Por qué? Porque la carne siempre te llevará a actuar por instinto. La carne. La fe te lleva a actuar por la palabra de Dios. La carne no. Cuando tú vas a hacer algo, tu carne te dice, mejor entra en un ayuno. Afianza eso en un ayuno. Otros más osados, afianza eso con una palabra. Siembra. Más osados. Otros más osados, bendice al profeta que te da la palabra. Y etcétera. Y tú lo piensas y la carne te lleva a actuar por instinto. En cambio, la fe te lleva a actuar en las promesas de Dios. A decir, Padre, tú lo has prometido. Tu palabra es clara, Señor, en decir que tú has de estar con nosotros, de guardarnos. Hace poco, recuerdo, estaba yo en una ciudad y algo pasó. ¿Qué sucedió? No lo sé. Pero había una fuerte borrasca que parecía como si hubiera en el sector un terremoto. Se movían las cuerdas con tal fuerza que golpeaban los vidrios y toda la gente, aún el que estaba conmigo, trataron de correr. Y el que estaba conmigo dijo, párate. Le dije, no, un momento, cálmate, quédate sentado. Si Dios no nos guarda, no nos guarda nadie. Porque imagínense una estampida, todo mundo corriendo, bajando escaleras. Nadie se va a poner a pensar si es eléctrica o no. De hecho, solo habían eléctricas. Entonces imagínate las personas que les da miedo bajar, las personas que no, habría una matazón peor de lo que pudo haber causado aquella cosa que pasó. Así es la carne. La carne te lleva a ver las cosas a lo lejos, allá, a lo lejos. La fe te hace atraer las cosas. Isaac es el de la fe. Ismael es la carne. Y mire cómo la carne actúa y cómo la carne se burla de la fe. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, se burlaba de su hijo Isaac. De pronto, no sé, Isaac, este niño que nació ya después de que su madre era anciana, quién sabe qué características tenía. Y él se empezó a burlar. Esto el apóstol nos lo explica en Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quiénes perseguían a aquellos que habían nacido en Galacia? Los judaizantes. La carne. Haz esto, haz aquello, no te pongas esto, no hagas esto, no te pongas este color, no te pongas aquello, no hagas. Todo eso es carne. Yo en mi vestimenta debo agradar y mostrar a un Dios. Porque si voy a hacer cosas que no agradan a Dios,
diciendo que tengo la libertad en Cristo, pues déjame decirte que eso no es libertad, eso se llama libertinaje. Porque cualquiera que me escucha dirá, ah, no, pues entonces yo me puedo poner un piercing, yo me puedo poner aretes, yo me puedo pintar, y gloria a Dios, aleluya, soy un varón de Dios. No, tú eres una vergüenza. No debes tomar cosas que distinguen a una mujer. Tú debes ser varonil. A eso me refiero. No me refiero a que salgamos y hagamos y todo bajo la fe. No. Dice la Biblia que Abraham, al ver que Ismael se burlaba y de que sus otros hijos podían contender con Isaac, ¿qué hizo? Los apartó, los alejó. Génesis 25, 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Por ello, estos hijos no hacen parte de la descendencia del pueblo de Israel. Tampoco hacen parte de la fe, porque la fe nace y se forja en la tribulación. La fe nace y se forja en medio del problema. Si estás atravesando un problema, declara la palabra de fe. Tú no puedes ser igual a los demás. Pasó algo delicado, declara la palabra de fe. Ordena a tu cuerpo, a esos miembros, diles en el nombre de Jesús, ordeno a tal parte afectada que en el nombre de Jesús, creador y sustentador de las cosas, comience un proceso de regeneración. Si hay algo afectado en tu vida, ordenamos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret que toda parte afectada de tu cuerpo comience una restauración, una regeneración, de tal manera que seas sano y libre de tu enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, por tu palabra se hicieron los cielos y la tierra. Y ahora en Cristo tú nos has dado la autoridad, nos has dado el poder. Cosas mayores haremos en tu nombre, porque tú nos has investido de autoridad y de poder. Por eso se va todo cáncer de tu vida, se va toda enfermedad. Sale de los cuerpos todo espíritu contrario a la palabra. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres sano y eres libre de tu enfermedad. Eres sano y eres libre de toda dolencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos tu palabra. Y la Biblia dice que tú enviaste tu palabra y los sanó. Así como aquel centurión que decía, yo tengo autoridad. Tú también la tienes. Solo di tu palabra a la distancia y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo, ve, ya está. Padre, creo a esa palabra. Creo a esa palabra. Me afianzo a esa palabra. Mi fe está segura en que tú lo que prometes cumples. Porque tú no eres un Dios mentiroso. Tú eres un Dios que hablas y cumples. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, debemos aclarar que el apóstol, al decir que no todos los descendientes en la carne del patriarca son israelitas, sino los descendientes de la fe. Mira lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 8. Romanos 6, 9 y 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa y son contados como descendientes. O sea que tú y yo formamos parte de la descendencia de Abraham, sí.
Ah, es que soy colombiano. Sí, tú eres colombiano. Pero desciendes de la fe. Y la fe viene acompañada de las promesas. La fe hace producir obediencia. La obediencia hace producir fe. Es una actuación donde la fe toma fuerza, te empodera, tú obedeces a Dios y bajo esa obediencia tu fe crece, porque tú haces lo que a Dios le agrada. Así que, ¿qué necesitas para agradar a Dios? Creer en Él, empezar a mirar la Biblia, empezar a orar, empezar a ayunar. Hechos, capítulo 3, versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Pero recuerda que Israel, aunque teniendo la ley, porque vuelvo y te digo, la ley no es mala, la ley es la que muestra e indica el pecado. La ley es santa, justa. La ley envuelve la necesidad de un Salvador. Así que si viene el Salvador, pues la ley se es cumplida. La ley mosaica, es la que nos muestra los atributos de Dios. La santidad de Dios. Sí, la ley. No cometerás tal cosa. Es porque Dios no es así. Y Él te dice, no lo hagas porque yo no lo hago. Pero la ley, en guardarla sin estar en Cristo, es difícil de cumplirla. Por la naturaleza de incredulidad, por la naturaleza de tu carne, por la naturaleza de no estar en una relación correcta, que es la justicia de Dios. Por ello, Israel se volvió incrédulo. Incrédulo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está hablando Dios? Del Mesías. Israel no lo acepta. Al no aceptarlo, pues han tropezado en la roca. ¿Cuál roca? Cristo es la roca. Cristo es la piedra que han desechado los edificadores, la cual es la que cierra el ángulo. O sea, se hace la edificación y se pone una piedra como una especie de un triángulo que al caer cierra toda la edificación, consolida todo. Y eso es Cristo. Cristo es la consumación de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ello el creyente que está en Cristo está cimentado en la roca. La roca es Cristo. Y la roca ha designado a las roquitas o a las piedritas que van a edificar el edificio, la autoridad. Por eso se le dijo a Pedro: sobre esta roca, ¿cuál? Cristo, se edificará la iglesia. O sea que al estar una persona metida en Cristo, las puertas del Hades no van a prevalecer. Si en tu vida está Cristo y tú estás en Él, déjame decirte, debes decirle a tu mente: mente, en mí está Cristo, se va a la ruina. En mi mente está Cristo,
se va toda pobreza. En mi mente está Cristo, se va toda angustia. En mi mente está Cristo, se va toda enfermedad. En mi mente está Cristo, se va todo lo que no es de Él. No acepto en mi vida ninguna brujería, ninguna hechicería. Hay gente que le da importancia a la brujería y hacen un aspaviento y hacen unas cosas dándole como poder y se encontraron tal cosa y resulta que la persona que lo encontró se sintió mal. No, hay poder en Jesús. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. En nosotros habita la gloria de Dios. En tu vida habita el poder de Dios. Pero, ¿qué comes? Novelas, redes, musiquita. Ay, no sea tan fanático. Que día un joven me dijo, ay, usted, yo lo admiro, pero es que usted a veces se vuelve tan fanático, mi hermano, que todo es pecado. No, pero no te alimentes de cosas que no te van a bendecir. Israel se llenó de tanta ley que aparte de ello hizo traducciones, hizo micos, hizo, como le dijera, interpretaciones. Y las dieron tan fehacientes que la ley la olvidaron por guardar las tradiciones. Y cuando viene el autor de la ley, ellos le dicen, pero a ver, un momento. No, es que la tradición vale más que la ley, vale más que el mandamiento. Y Jesús dijo, un momento, esa tradición invalida el mandamiento. Así que la palabra de Dios no falló. No falló. No es que la palabra de Dios haya fallado. No. Romanos 9:6. No. No es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Son israelitas. Así que Pablo le asegura a los romanos que Dios es fiel, que Dios cumple lo que promete, pero que la incredulidad es lo que hizo que Israel rechazara la promesa, que Israel rechazara ser incluido en la descendencia de Abraham. Y ellos se molestan, por lo menos si un judío me oyera hablar, se molestaría porque le estoy diciendo que no lo es. Así que nace dos Israel, uno natural y uno espiritual. Para Dios el natural no tiene nada. Para Dios el Israel que vale es el espiritual. El espiritual. Porque Romanos 9:6 muy claramente dice, sin embargo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Romanos 6:6-9. No, sin embargo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Jacob, o sea de Israel, pertenecen al verdadero Israel. Y no todos son hijos de Abraham porque son por sangre su descendencia. No, la descendencia será llamada y contada por el linaje de Isaac. Es decir, no son los hijos del cuerpo de Abraham o de la carne los que son hechos hijos de Dios, sino que es la descendencia a quien se le aplica la promesa, la que será contada descendencia de Abraham, porque esto es lo que decía la promesa. Te estoy leyendo la Biblia. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Biblia amplificada. Dios escoge a Isaac. Por eso, el apóstol Pablo describe a quienes se le hace referencia como el segundo Israel, como el Israel espiritual. Vuelvo y te digo, en Cristo se cumple todo. Ya no necesito observar la ley tal, el pacto tal, la primicia tal, la cosecha tal. No, porque me estoy convirtiendo en obras y las obras a Dios no le agradan. No, el corazón de los israelitas
debía estar recto delante de Dios, no por su obrar, sino por una actitud de reconocimiento que a Dios le agrada mi actuar en fe. Mi actitud diaria debe ser en fe y no por obras. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Por eso se dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. No, porque no es en lo exterior. Mire lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y mire que en Juan, del capítulo 8 al versículo 31 al 47, hubo una gran discrepancia entre Jesús y los judíos. ¿Por qué? Leámoslo. No sé si lo tienes ahí, no. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 37. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso la gracia no es libertad para pecar. La gracia es la libertad que Dios te da en Cristo de agradar al Padre por tu actitud hacia Él de reverencia. El pecado es el producto de tu concupiscencia y tu carne que no te deja fluir en la fe ni en la gracia. Eres un pecador. Versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cuál Padre? Soy de vuestro padre el diablo. Imagínense. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué? Una vida en la fe. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, o sea, el diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que, mi hermano, ¿qué lenguaje hablas? ¿El de Dios? ¿O dices estar en Dios, pero déjame decirte que estás en tu carnecita? ¿Sí? Y que cuando hablas, habla tu carnecita. Yo te invito a que reflexionemos en Cristo.
¿No ha sido maravilloso este tema? ¿No ha sido glorioso poder tú rendir tu vida, tu actitud, todo a Cristo? No se trata de hacer otra cosa, sino estar cimentados en Cristo. Yo te invito a que tú vengas a Él. Deja de pecar. Deja de esa frase, es que la carne es débil. Yo soy débil. Estoy en el proceso, mi hermano, de restauración. Tú sabes. Sí, y si viene el Señor, ¿qué pasa con tu proceso? ¿Has construido todo en hojarasca, heno, hojas secas? ¿Que viene el fuego y lo quema? ¿Por qué no empiezas a cambiar eso y lo desechas y coges el oro, la plata, el bronce, cosas sólidas que pueden soportar el fuego? Aún el fuego purifica esos metales. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no rindes tu vida a Él? No sigas en tu pecado. No te mueras en tu pecado. Tú dirás, hay tiempo. El tiempo se acerca. El tiempo se agota. ¿Qué sabes tú si saliendo la puerta vas a morir? ¿Por qué no le dices hoy, Señor, toma control de mi vida? Señor, toma control de mi corazón, de mi mente. Por favor, ayúdame, cámbiame, renuévame, transfórmame, Señor. Me rindo a tus pies, me rindo a ti, Señor, todo lo que soy, todo lo que seré, todo lo que anhelo ser. En ti lo lograré, Señor. Este hombre me habla de estar en Cristo. Quiero entender, por favor. Envía a tu Espíritu Santo para que me haga entender qué es estar en Cristo, qué es permanecer en Él, qué es vivir en Él, qué es poderme afianzar en Él. Y que no mi incredulidad me haga tropezar, me haga dudar. Padre, quita toda incredulidad de los corazones. Padre, quita toda incredulidad. Estas personas que vacilan, que están entre sí, no. Entre qué argumentos tienen, no. Padre, es tu palabra. He hablado tu palabra. No he querido hablar nada mío. Tu palabra. Por favor, Señor, haz que tu palabra avance. Haz que tu palabra toque vidas. Haz que tu palabra en esta hora llegue y esa persona que se encuentra atada sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Envío ahora mismo esa palabra. Se libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda dolencia. Se va toda enfermedad de tu cuerpo. Huye en el nombre de Jesús de Nazaret. No soporta más tu cuerpo porque tu cuerpo está en Cristo y el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Él las hace todas nuevas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu tiempo. Para mí es un privilegio. En el Señor un honor poder llegar a ti. Sé que nos extendemos, pero mi anhelo es que tú puedas crecer y que tú te puedas afianzar y que cuando tú estés con tu familia puedas decir, Dios ha hecho grandes cosas en mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.